un mensaje para Valencia. Me sabe mal, al final por motivos familiares no podré venir, pero espero que podáis disfrutar de la película y más que nada disfrutar del debate que se podrá hacer después. Ya veréis que salen temas muy candentes, muy importantes. La renta básica es uno de ellos, pero hay muchos más. Estáis en buenas manos porque Chema es una persona con mucho criterio y bueno, un abrazo a todos. Y ahora os paso con Daniel Reventós, que como podéis ver también sale en la película, que os dice dos palabras. Bueno, solamente desearos mucha suerte y en este debate. Es una película que, como podréis ver, da muchas razones, muchas razones. No tenéis por qué estar de acuerdo con todas las razones que se dan, pero esta es la gran ventaja de esta película, que permite debatir, y esto es una de las virtudes que todas las personas que han visto la película en otros sitios del Reino de España pues reconocen. Que tengáis mucha suerte y que vaya muy bien la proyección. Bueno, nada, solo y muy breve para todos aquellos que habéis venido a la película. Como veis, bueno, soy Chema Sánchez de Red Renta Básica y de Nula Política Sin Ética, un grupo por los derechos humanos y por la renta básica. Y ahora os pasaré con Andreu, el profesor Andreu Tobarra. Simplemente saludaros ahora y deciros que después de la película, para el que quiera quedarse y viendo, como dice Reventós, que genera debate, que genera preguntas, media horita tenéis luego para hacernos todo tipo de preguntas. No sabemos si quizás más, dependiendo del tiempo que tengan para la otra sesión, y si no, bueno, pues siempre estamos disponibles y dispuestos para responder a preguntas sobre la renta básica o sobre la erradicación de la pobreza. Así que sí, que os rogaré que si os apetece luego, sepáis que haremos una presentación muy breve luego de decir lo que nos ha surgido, nos ha suscitado la película también a nosotros. Y inmediatamente el debate lo vais a dirigir vosotros, no va a ser una ponencia, sino que vosotros vais con vuestras preguntas a orientar y a canalizar todo el debate. Os paso con Andreu. Bona vespre, perdoneu l'afonia. No vaig a fer una presentació, perquè la pel·lícula se presenta sola. Aleshores, només un comentari, perquè les paraules, les opinions, el millor és que queden per a després. Que ja farem una ronda i ja comentarem entre nosaltres tranquil·lament per aquesta mitja hora 3/4 que tenim tranquils per opinar. La pel·lícula, la major part de la gent que estem així, estic segur que hem vist vídeos, pel·lícules, documentals. Esta té una cosa que no és excessivament habitual, i és que te dona temps a respirar. Tots hem vist alguns documentals i pel·lícules que tenen un ritme enlloc, de tal forma que la possibilitat de fer un mínim exercici crític mentre l'estàs mirant no és possible. Esta sí. Esta te dona temps a respirar, és un segon per a pensar si han dit, no han dit, per a conclús, per a fer aquest comentari anterior i preparar per a aquesta aposta favorable o desfavorable a les moltes coses interessants unes, altres discutibles que anem a veure en la pel·lícula. No pensem res més i quedem per al final. Well, it's a great thing which is happening, that for the first time in history, the idea of humanity is a reality. We are already all in the same boat. But what we lack is actually the oars, and the engines, which can direct this boat in the right direction. The new technologies are especially good at automating routine work and increasingly many other categories of work. So it affects distribution of wages, but it's also affected the balance between labour and capital. Oblivion in the face of love. It is cheaper, it is quicker, it is faster, it is more reliable. They don't go on strikes, they don't demand higher salaries. They don't demand even bread and butter. No warning signs, no
production de toujours plus, destruction de la nature toujours plus, mais production de choses inutiles, de mauvaise qualité, junk food. Hein. Le système est dans l'absurde total. All these echoes, all these lies, drift inside. Sabemos lo que hace la emisión de carbono y seguimos vomitando autos y dale que tarde. Y no importa porque se paralizan las cosas. We have to rethink even the foundational assumptions on which our way of life is built. So the idea of a universal basic income is one, I think, which is quite a wide appeal. It's a right. It's not a favor, it's a right. As a citizen of your country, the only thing that you need is, well, a heartbeat. You need to be alive, and then you get it. La causa es el modelo de civilización que hemos montado y lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir. Mis compañeros trabajadores lucharon mucho por las 8 horas de trabajo y ahora están consiguiendo 6 horas. Pero el que consigue 6 horas se consigue 2 trabajos, por lo tanto trabaja más que antes. ¿Por qué? Porque tiene que pagar una cantidad de cuotas. La motito que compró, el autito que compró, y pague cuota, y cuando quiera acordar, es un viejo reumático como yo y se le fue la vida. Y uno se hace esta pregunta. ¿Ese es el destino de la vida humana? Quería primero que nada transmitiros que Rudy de Thor, una de las preguntas que además lo comentó también en Bilbao, en otra proyección, que se hacía con la película, o que él quería que nos hiciéramos con la película, es si de verdad queremos una vida diferente, si de verdad queremos que la tecnología sustituya al trabajo, si nos parece lógico o creemos que la tecnología es, supongo que es un planteamiento que sí es un enemigo, ¿no?, de nuestro progreso, ¿no? Y sobre todo si tenemos derecho a que se redistribuya toda esa riqueza del progreso y de la tecnología. Yo voy a hacer unas breves ideas que a mí me surgieron con la película. Soy una persona que está defendiendo la renta básica, la erradicación de la pobreza, por tanto la película a mí me viene muy al pelo, evidentemente. Pero sobre todo me parece interesante porque pone sobre la mesa unos hechos tremendos, y esos hechos los dicen pues economistas de mucho prestigio y con datos bastante exactos, ¿no? O sea, cuando veis esa gráfica de Estados Unidos la podéis extrapolar a todo el mundo occidental y realmente al mundo entero, porque hemos visto hace unos días como Oxfam ha afirmado este enero precisamente que 8 personas poseen más riqueza que 3.600 millones de personas, que la mitad de la población mundial. Sabemos que en España 3 personas poseen más riqueza que el 30% de la población de España. 14 millones de españoles tienen menos riqueza que 3 personas de este país. Hemos visto que el dinero es algo que se decide políticamente, que se hace con él, y en este país sabemos que decían 60.000 millones habían ido al rescate no de personas, sino de bancos, pero en realidad ya se está hablando de que son 360.000 millones los que España, de un modo u otro, ha tenido que mover para el rescate bancario. Total, que estoy diciendo que hay una distopía terrible, que estos señores, todos ellos, unos con unas soluciones y otros con otras, pero hay algo que coinciden casi todos ellos. Bueno, algo que coinciden todos ellos es que la redistribución de la riqueza es clave para que esto cambie. Y algo que muchos de ellos han afirmado es que una renta básica va a ser necesaria porque el desempleo está ahí para quedarse. Y que los cambios que han habido fundamentales en el progreso de la humanidad han sido los cambios tecnológicos
ni siquiera los grandes imperios, y que ahora mismo estamos todavía en el proceso de inicio de un cambio de la era digital, de esa multiplicación de las fuerzas que tiene el ser humano con su cerebro y resulta que se van a multiplicar de una manera todavía, como dice, está todo por ver, pero evidentemente el camino que llevan es un camino de destrucción absoluta de empleos si seguimos con las mismas claves, ¿no? Y no me quiero extender mucho más, simplemente deciros que básicamente la utopía que apuntan estos señores cuando dicen tenemos que heredar esos beneficios del progreso es absolutamente posible. Quiero además apuntar que Daniel Raventós, que aparece en esta película y que es ninguneado en este país mucho más de lo que parece, es un especialista mundial en renta básica y reconocido a nivel mundial y bueno, pues al que se le procura no preguntar, porque lo que han hecho ha sido demostrar que es posible en España y ahora una renta básica. En España ahora, con la crisis y con el poco dinero que en teoría dicen que tenemos, incluso con sus reglas de juego. Bueno, no me quiero extender mucho más ahora, prefiero que vosotros preguntéis lo que os ha traído, y entonces ahora va a hacer lo mismo que yo, explicar sus sensaciones a Andreu, e inmediatamente pasamos a que preguntéis todo aquello que os ha sugerido la película. Gracias. Vaig a parlar una miqueta de les sensacions que desperta un poquet esta pel·lícula. Curtet, seria molt curtet. Aleshores, jo crec que és molt difícil trobar-nos en una pel·lícula documental d'aquest tipus i no passar llista en les coses que ens connecten molt directament, perquè això implica que tirem coses a faltar, sempre. Hi ha coses que ens agradaria que estigueren en la pel·lícula i no estan. I després hi ha altres coses que no connecten tant, que desconnectem. La pel·lícula és diversa, hi ha diferents discursos i és inevitable tindre aquestes tres opcions. A mi personalment vaig a parlar, ara no, si tindrem temps, alguns ja se coneixen de temps, però vaig a parlar de coses que m'han resultat personalment grates, no? La referència a la renta bàsica universal. Per a mi, que estic en la red, en molts companys i companyes, me pareix una alternativa difícil, però que cada dia pareix que s'instal·la més en el convenciment de molta gent. Això m'ha resultat molt bé. Després hi ha coses que són didàcticament esplèndides. L'explicació gràfica de la distribució de la riquesa és esplèndida, no? El que desitgen que siga, ells, com pensen que és, i després posar damunt de la taula la brutal realitat de com és la distribució de la riquesa realment. Això, una finestra per la qual t'entren dades de difícil discussió, no ve malament. Després, i per últim, a mi personalment m'ha agradat molt, connecta molt, en la companya italiana economista, que explica un procés que no és molt conegut públicament, però és com l'apropiació sistemàtica i continuada d'una forma quasi invisible de coses que deurien ser de patrimoni públic, però que passen a patents privades i afavoreixen una brutal redistribució. Ella ho ha contat en el tema del mòbil, però podem traslladar-lo desgraciadament a molts exemples. Fa poc, en el tema de la producció de fàrmacs, en aquest moment sabem que més del 50% de la producció farmacològica és pública, però ha sigut traslladada des de les universitats per mecanismes més o menys simples o complexes, ha sigut traslladada cap a patents privades. A mi aquestes coses són algunes de les que m'han resultat molt grates, de molta connexió. Altres que me les caia de moment desconnecté. I alguna altra tiraria de menys perquè no està present. Hi ha coses que tenen a veure amb experiències socials de bon viure en Latinoamèrica que ha mancat algun detall, com a mínim, alguna referència a aquest tipus de coses. Me calle. I jo crec que es comencem a comentar entre nosaltres en una llibertat quasi absoluta. Anem a fer una cosa una mica tradicional. El que vull parlar
al Salamà i nosaltres que fem un poc de tot li passem el micròfon i intentem que les intervencions no siguin massa llargues per a que si hi ha gent pugui parlar. Pero veo un problema muy grande y es que esa parte de la población que tiene esa riqueza no la va a querer soltar. ¿Cómo hacemos? ¿Qué podemos hacer así los de a pie para conseguir esto? Lo de la gráfica, la primera vez que vi yo esa gráfica, el artículo se llamaba la gente quiere un mundo mejor, lo que pasa es que no lo sabe. Lo digo porque me acordé muchísimo y me marcó mucho porque la verdad es que vi el vídeo está por internet y explica la gráfica y tal. Y bueno, aparte, bueno, yo Chema ya te pregunté la otra vez también, yo sabes que voy siempre a lo mismo como ecologista, pues lo que siempre me sigue preocupando, te mencioné lo del decrecimiento la otra vez, también lo dejo aquí en el aire, no te voy a preguntar por eso, pero sí que me preocupa que si el reparto de la riqueza, lo que ya te comenté, si ese consumo se va a ver revertido en el consumo que se está teniendo ahora, es decir, si no es un consumo responsable, si no es un consumo ético, si no es un consumo ecológico, pues eso, ¿no? Que la película o el documental yo creo que abre bastante los ojos, ¿no? Yo quería preguntaros si hay diferencia entre la renta básica y la renta básica universal. Del decrecimiento, Serge Latouche es precisamente un patriarca del decrecimiento, está hablando aquí en esta película y se le ha pedido dar opinión. La película habla de un mundo sostenible, habla de un mundo de un crecimiento ilimitado, es incompatible o no está con el progreso de un espacio finito y limitado como la Tierra. Evidentemente todas estas cosas están dentro del concepto cultural que hay que tener. Como decimos siempre los de la renta básica no lo soluciona todo, pero nada menos que soluciona dos cosas fundamentales. Erradica la pobreza, pero además desde la renta básica buscamos el concepto de darnos libertad como personas para ser lo que queremos ser. Estoy convencido de que una persona que estudia sin la presión de tener que estudiar para ser útil, para que alguien le diga que así va a poder existir, puede ser mucho más fácil que crezca en un entorno cultural de un mundo sostenible, de un mundo que le importe. Si no, lo que hay es una competencia por el espacio y pasa como lo de los ciervos. Crecemos y cada uno se busca la vida hasta que se extingan todos, ¿no? La renta básica universal y la renta básica, por supuesto, son pasos. Una renta básica, así puesto encima de la mesa, es una renta monetaria básica, suficiente, pero no te está diciendo nada más. Una renta básica universal te está diciendo que todo el mundo, independientemente de su condición, de su sexo, de su raza, tiene derecho a. Pero luego hay un paso más allá, que es el que ofrece como solución la renta básica, que es la renta básica universal. Y ahí está el kit de la cuestión. Bueno, dos kits hay, uno. La incondicionalidad. Todas las rentas que sean condicionadas, da igual si son en especie o son en dinero, padecen del problema de las rentas condicionadas. Os recomiendo una película de Ken Loach que es Yo, Daniel Blake, y sales, te da una verdadera, hostia en toda la cara esa película, porque de repente te está enfrentando al problema de las rentas condicionadas y a lo que supone de estigmatización y de fracaso de considerar a las personas seres humanos con derecho a la existencia garantizada. Esa es la diferencia. Y en un espacio libre las personas hacen un cambio importante. Había una persona por ahí que ha comentado cómo conseguimos que los ricos paguen el libro. Mira, en el formato que propone Red Renta Básica es un formato que es crucial. Puedes tener una renta básica y que sea en sí misma algo que favorezca a la gente del capital y de la derecha, porque lo que hacen es desmontar todo este bienestar, que es dinero y aquí te apañas tú. Nosotros, en la definición de renta básica, está mantener todos los elementos de este bienestar, y lo que hay es una redistribución de riqueza del 20% más rico al 80% más pobre, de modo que salga el 80% beneficiado, que el 10% salga un 10% primero un poquito perjudicado relativamente, porque en el global, igual, un mundo en el que no hay pobres y en el que todos están bien, estamos todos beneficiados, como decía el de Amazon, el capitalista de Amazon, decía, hombre, es que estoy incómodo en un mundo de desigualdad tan terrible, con todas las condiciones, con todas las consecuencias que eso tiene. Y además de esto tienes la cuestión de que el otro último 10%, curiosamente,
tampoco es el más rico, porque los ricos de verdad ni siquiera están tributando prácticamente nada. Entonces, dices, ¿qué van a hacer? Mira, con el dinero que hay en España, simplemente de los IRPFs, de los trabajadores y de lo que estamos aquí funcionando, ahí podríamos vivir todos y erradicar la pobreza solo con ese dinero, contentisonante, demostrado, con una orden ministerial del cambio del IRPF. Y ya te digo, sale beneficiado el 80%. Es un poco más largo de explicar que aquí, pero que sepas que es posible, es viable y ya, sin pedir permiso. Lo que pasa que evidentemente en un mundo en que todos tuviéramos la asistencia garantizada y libre, seguramente diríamos, bueno, y ahora que tenemos tiempo de pensar, vamos a preguntarnos ¿dónde está ese dinero? Y no nos vamos a preocupar. El señor este de Amazon en esta película no, pero si vais al vídeo de YouTube y preguntáis ahí algún vídeo del señor este de Amazon, dice una cosa muy curiosa, dice, nos llaman creadores de empleo, los grandes empresarios. Todo lo contrario, no creamos empleo, nosotros reducimos empleo por todos los lados. Eso es falso, es incierto. Entonces, los creadores de empleo es cuando las clases medias, dice él, yo digo, cuando las personas tienen dinero para mover la economía y para mover su existencia sin ningún tipo de problema. Si tienes carencias, el empleo cae, los dineros caen, el consumo cae, efectivamente, hasta desde el punto de vista, como decía Rutger Brennan, capitalista, también hasta es viable. Bueno, yo he intentado enfocar algunos de los aspectos que yo hago, pero Andreu, te quito la palabra. El tema de financiació de la renda bàsica és un dels problemes que tenim damunt de la taula, amb els que estan en contra i entre els que pensem que és una alternativa necessària. A veure, tal com estan les coses, s'han fet molts números al voltant del tema. I sense que canviara el sistema, o sigui, és una renda bàsica, és conseguible fàcilment tècnicament. No hi ha cap problema, és molt simple. A veure, per a tindre un apropament primer és si la capacitat impositiva, és a dir, la caixa on entren recursos per la via d'impostos a l'estat espanyol fora més o menys pareguda a la mitjana europea, només en una part d'això tindríem recursos suficients per a posar en marxa la renda bàsica en el sentit d'una renda individual per a 40 i pico milions de persones que són en l'estat espanyol. Aleshores, el problema és d'un altre tipus. El problema és que això no és complicat, però implica una certa redistribució social. No, és una redistribució xicoteta, no és una cosa gran que vaig alternar les coses en absolut. És una redistribució molt xicoteta. El problema possiblement siga més polític, en el sentit següent. Quan es comença una redistribució en la qual entren en joc forces socials, clar, una volta que has arribat imaginàriament i has aconseguit aquesta redistribució que te dona un poquet més d'impostos per a cobrir alguna cosa, la pregunta que hi ha, que se fem nosaltres, és per què se tenen que parar ahí? Per què no continuem un poquet més? I efectivament, les èlits jo crec que pensen exactament igual. Tenen aquest terror a que si han arribat fins així, per què no anaven a continuar un poquet més? Aleshores, jo crec que l'obstacle és aquest. No penseu en ningú moment que la renta bàsica té problemes comptables, no té cap problema. No té cap problema. El problema està en una altra esfera, en la esfera política. De hecho, hay un momento en que dice que cuando Eisenhower gobernaba el 90% de impuestos y en cambio había mucha más inversión. No había problema. O este otro capitalista que era, no recuerdo el nombre, que también decía como 45% de impuestos no me importa si mis decisiones de inversión, como decía Marina Mazzucato, mis decisiones de inversión van en función no de los impuestos que me cobran, sino de las oportunidades de negocio que tengan. Yo sí que defiendo la idea de la renta básica universal y siempre lo he sentido así y siempre he tenido pues eso que gente de alrededor pues no lo entiende, sobre todo aludiendo como a una naturaleza, no sé, del ser humano de vagancia absoluta, que a mí me da exactamente igual que alguien esté en el sofá todo el día, pues si es su elección que lo sea y que con el dinero de la renta básica pues que lo invierta pues para su subsistencia, a nosotros que más nos da. Entonces lo que yo no entiendo es por qué los gobiernos no lo defienden, sean de una tendencia o de otra, porque egoístamente es bueno para todas nosotras. Que exista eso, ¿no? La gente tiene las necesidades cubiertas, el consumo se mueve, el dinero se mueve, los consumidores seguimos existiendo y se mantiene el capitalismo. Es que no entiendo, quiero decir, no entiendo por qué en este momento, por ejemplo, el gobierno valenciano
no está defendiendo ultranza el poner, ¿no? El llevar adelante la renta básica universal, que no entiendo la argumentación, ¿son tontos? No. Pero quería hacer una puntualización de cómo podría actuar una renta básica, como las que tenemos de ayudas condicionadas y tal y cual, que tenemos muchas, o cómo actuaría realmente la renta básica incondicional. Porque las que tenemos ahora mismo en existencia, lo que hacen es que tienes que ser pobre para recibirla. Tienes que tener el sello de pobre para recibirla. Cuando con la incondicional no llegarías a caer en la pobreza. Esa es la gran diferencia que yo veo en ella. Sí, yo también lo que veo es que nos resultaría mucho más barato, por falta de tramitación administrativa, el conceder una renta básica universal, que no toda la tramitación de petición, denegación, alegación, etcétera. Administrativamente, económicamente, no veo que son tontos. Anem a veure. La renta bàsica universal no és un subsidi. El subsidi és algo restringit a un grup de gent. Punt. La renta bàsica universal és individual i per a tot el món. Esa és una diferència bàsica. A veure, el que tu planteges, jo crec que tens tota la raó, però diu, si una renta bàsica pareix que, com al principi de la pel·lícula, se posen en un esquema socialdemòcrata keynesià i diu, pues, això no va anar mal per a la circulació i funcionament del sistema. Però el problema, torno a dir, si mirem només la qüestió tècnica, s'estem quedant en una part del problema. Tenim que mirar efectes socials, problemes polítics i intentar juntar. I a voltes una solució tècnica va per un costat i la solució política va per un altre. La renta bàsica universal intuïm perquè es posa un mecanisme que va afectar a més de 40 milions de persones en l'estat espanyol, utòpicament, quan se posa en marxa. Aleshores, alguns efectes intentem tindre una previsió, però el que diga que sap totes les coses bones i les ruïnes que van a passar és impossible. Cada volta que se posa un mecanisme d'aquest calibre anem a trobar-se segur en conseqüències incontrolades. Nosaltres, i quan dic nosaltres és l'activisme social en general, jo crec que treballem en un esquema diferent. Si tinguérem una llei que posara en marxa la renda bàsica, la nostra actitud seria provem, assagem i modifiquem, que és tot el contrari en el qual funciona la lògica política. Quan te fan una llei pareix que funcionen en què és per a l'eternitat. Això no se modifica. És una creu en la que tenim que viure i això no se modifica mai. Aleshores, el mecanisme nostre davant d'això és mirem les coses que estan passant i les coses intentem compensar, millorar o tenim que canviar de xip, perquè contemplaríem totes les coses negatives i faríem una valoració social, el més social que puguem, continuada per a corregir. No mantenim les coses in eternum, funcionen com funcionen. I jo crec que el problema de la renta bàsica està en l'esfera social. Donar-li a cada persona una renda mínima, que és la renda mínima de la que parlem, és la porta amb la qual entres en la pobresa. Aquest és el punt en el qual tenim que quedar-se. Quin és aquest punt? Podem fer els càlculs, 650, 700 euros, això... No, bueno, això és una altra història. Però seria la quantitat que considerem que està en l'umbral de la pobresa. Si baixes aproximadament d'ahir, vol dir que has entrat. Aleshores, això per a què serviria? Serviria per a eliminar els aspectes més dramàtics, els aspectes més sòrdids que té aquest sistema social, que és una màquina de produir desigualtats. I poc més. A menys que penses en altres termes. L'empoderament social i individual que suposaria, això és el que fa por. Que la gent cobre 650 euros, molta gent fa el comentari, home, en això no anem molt lluny, efectivament, no vas molt lluny. En això, cadascú que faig els càlculs que vulgui. Això dona per al que dona. Dona per exterminar les coses més extremes. Punt. Però sorprenentment intuïm que li va donar a la gent
a cada individu, a cada dona, a cada home, als xiquets, als majors, una capacitat d'empoderament que no té ara, i és la capacitat de dir que no a unes condicions de treball absolutament indignes. Per exemple, un debat que hi ha ve del terreny dels feminismes, en el sentit que si algú el vol plantejar, que el plantegi, però tenim molts debats d'efectes negatius i positius al voltant de la renda bàsica que intentem raonar per a especular què coses col·laterals o què coses tindrien que acompanyar. Les dones de la neteja, perquè no hi ha homes. Les dones de la neteja que netegen un ajuntament. Anem a posar les coses fàcils. Estar en un lloc públic. Podrien prendre la decisió si continuen treballant o no continuen treballant. La obligació automàtica i l'empoderament de renegociar si volen les seves condicions de treball és un automatisme que serà una conseqüència directament de l'aplicació de la renda bàsica. Podem imaginar i especular en totes aquestes coses. Per tant, torne des del meu punt de vista, les qüestions tècniques són trivials. Les qüestions polítiques i socials és ahí on està el quid. Sí, aunque no estoy aquí para señalar con el dedo, meterse en el ojo a los partidos X políticos, me has dicho porque en Valencia no se hace, está el sistema impositivo fiscal está hecho de tal guisa que la mayoría de las comunidades del Reino de España no tienen posibilidad financiera real, es verdad, de implementar la renta básica hasta el umbral de la pobreza. Quizás podrían implementarla menos, pues bueno, pero sin cumplir todos los requisitos, pero siempre si fuera de modo incondicional. Sí que han habido proyectos que no se saldrán adelante en los que se explica lo que es la renta básica incondicional y se dice que se va a luchar porque la gente la conozca bien. Para mí eso es un punto fundamental, porque conocer bien el cambio cultural, el cambio de paradigma, el no poner el trabajo en el centro de esa actividad, es uno de los cambios más duros y más difíciles en un mundo, sobre todo aquí, por ejemplo, judio-cristiano, de ganarse el pan con el sudor de tu frente, es complicado, ¿no? Pues ese es el cambio importante. Los problemas técnicos no son los otros problemas. Yo sí que voy a decir una cosa importante. Los políticos carecen de la valentía, del coraje que deberían tener, que les debería ser necesario por el cargo. Cuando uno coge una silla de político para defender a la gente, lo que tiene que hacer es defender a la gente, y no a otros intereses. Y no decir no puedo, no decir como hablabas tú antes, es que ¿quién les convence a estos? Tú no tienes que convencerles a ellos, tienes que convencernos a nosotros, a los que estamos aquí abajo y por los que tú estás ahí. Tú no estás ahí por esos ahí arriba. Esa es la diferencia. Cuando uno no tiene claro esto, lo que ocurre es que las estructuras de poder están hechas simplemente para convencernos, meternos sucedáneos, meternos engaños, trampas, sobre todo porque, lo que he dicho Andreu, el tema del factor disciplinador, que es que tú no tengas posibilidad de libremente escoger un trabajo, ese miedo a no poder ganarte la vida, es el que ellos manejan como fundamental. Eso es lo que tienen miedo, dinero no es. El problema de dinero no lo tienen, el problema es otro. Y un apunte más en cuanto a lo que has dicho de la incondicionalidad frente a las condicionadas, que es lo que comentábamos antes, es uno de los factores fundamentales. Cualquier renta básica, se llama universal, se llama renta básica, se llama lo que sea, que no sea incondicional absolutamente, es una renta condicionada. Y una renta condicionada da igual como te la den. Es una renta condicionada, por tanto es lo que hemos tenido hasta ahora. Subvenciones, estigmatizaciones, problemas, costes. Hay muchos estudios de los ahorros en salud y en delitos, en situación de estrés. Mira, hablaban de la felicidad en Finlandia, bueno, en Dinamarca, que eran muy felices porque estaban mucho tiempo con su familia. ¿Cómo te vas a estar con tu familia si tienes que ir a trabajarte a la otra parte del mundo? Con los amigos, porque terminan a las 5 de la tarde o a las 4 si tienes hijos, con tu relación personal, porque si te quedas en el paro en Dinamarca, resulta que tienes garantizado vivir una existencia ya no digna, sino una muy buena existencia. Entonces, señores, lo que está claro es que la búsqueda de la felicidad y de la libertad está en el fundamento de lo que tiene que hacer un ser humano, y la renta básica lo único que hace es que pone una primera piedra para que lo logremos a partir de un punto en el que de verdad podamos reunirnos sin tener que estar, porque ahora mismo os digo de reunirnos y bueno, cuando podamos y como podamos. Esta es la clave de la cuestión. No se puede
no se puede hacer de esa manera. Las últimas preguntas. Bueno, yo creo que toda la gente que estamos aquí, pues tenemos muy claro la importancia y el poder, llamémosle revolucionario, que tendría en la población y en una sociedad como la actual el concepto y la puesta en funcionamiento de una renta básica para todo el mundo. O sea, cuando la gente está trabajando 10 horas a lo mejor por 400 euros y son pobres, porque lo que tenemos en estos momentos es gente que trabaja y es pobre, lógicamente esto abre unas perspectivas de empoderamiento, de libertad y de felicidad enormes. Y por supuesto pone en cuestión la sociedad capitalista, patriarcal que tenemos en estos momentos. Entonces, el problema no es la bondad de la renta básica, el problema es cómo se puede conseguir la renta básica, y no desde el punto de vista contable. Hay renta básica para todo el mundo. El problema es cómo se va a conseguir cuando en sí ese hecho de la renta básica, no un problema contable, es un problema realmente de empoderamiento y de ruptura de la sociedad que tenemos en estos momentos. Por lo que decía la compañera hace un rato, o sea, es que nadie va, o sea, es decir, quienes detentan el poder en estos momentos no les preocupa el coste económico de esa renta básica, les preocupa el coste social y de puesta en cuestión de este tipo de sociedad y de capitalismo al que hemos llegado. Y no lo van a aceptar nunca por las buenas, nunca. Entonces, no sé, o tenemos un concepto, digamos, un poco buenista de, ay, qué bien, la renta básica. No, el problema es cómo conseguimos imponer esa renta básica. No la vamos a tener por las buenas, la vamos a tener de una forma impuesta. ¿Y eso cómo lo vamos a conseguir? Es decir, en la sociedad actual lo veo muy difícil. Es decir, el control del poder es muy grande por parte de la minoría. Sí, las decisiones de política económica son primero política y luego económica. Las decisiones económicas y técnicas se resuelven y las decisiones políticas se exigen. Los derechos se exigen, lo has dicho tú bien, hay que exigirlo. En principio, básicamente lo que hay que hacer es primero tenerlo claro, que no nos desinformen con la idea de lo que es la renta básica, que no nos engañen con sucedáneos y sobre todo estar convencidos, el dinero que necesita la renta básica ya está, no es un problema, os lo aseguro. La decisión es simplemente política. Te despido a Andreu, pero si queréis seguir la charla ya más mano a mano, nos vamos a cafetería y lo que queréis tomamos algo juntos y hablar. És impossible tindre una reunió com aquesta, que crec que, bueno, que siguem... A mi ja me pareix un èxit social, que estiguem la gent que estem un divendres, la Puig, no sé què, i una pel·lícula de Hollywood com la reloj de More. Aleshores, o sea, lo que tu has plantejat és el problema que tenim totes i tots en el cap. Aleshores, des d'una forma humil i personal, jo miraria cap a els temps que estem vivint, que són complicats i diferents. Han aparegut coses que no teníem fa 10 anys, coses diferents a fa 20 anys. Ara tenim, bueno, doncs hem vingut coses, en 3 o 4 mesos han aparegut les candidatures d'Unitat Popular. Clar, han aparegut coses, tenim a Podemos, ja veurem això, jo estic en Podemos, per exemple, i que per a mi me genera una barreja entre una enorme il·lusió, però també desconfia d'alguns problemes que estan apareixent. Aleshores, totes aquestes coses en presència és el que tenim. És el que tenim, i a més de desitjar que isca la porta se faça portal, o sigui, que se faça més gran, la solució és no estar a soles. És una solució tradicional però necessària. La solució és agrupar-se, agarrar-se del braç i de la mà. En alguna gent tenim grups, grupets, plataformes, associacions, partits, sindicats. Aleshores, no tenim que estar a soles. Tenim que intentar treballar agarrats del braç en la gent que més amable, més bonica o més consistència per a nosaltres. Cierra el debate.
Nada, yo una cosa que quería apuntar rápido, que es, hemos estado aquí hablando todos los compañeros de que la mayoría, bueno, estamos de acuerdo con lo que es la renta básica universal, etcétera. Y algo que me gustaría que debatiésemos es cómo podemos hacer llegar esto al resto de la gente, porque está claro que esto es algo social y que esto hay que transmitirlo al resto de la gente, porque mucha gente va a estar de acuerdo con lo que nosotros pensamos, pero no se le ha hecho llegar, o simplemente por culpa de estos medios de comunicación, que yo pienso que es uno de los grandes problemas porque están al servicio de ese 1%, ¿cómo podemos luchar contra esos medios de comunicación para poder expandir esta idea al resto de la sociedad y que se acepte a un nivel social, que es lo que va a hacer que luego se pueda aceptar a un nivel global? Bien, gracias. La contrainformación, exactamente. Luchar contra la falsa media, que yo le digo, hay que hacerlo todos los días y con todo el mundo. En cualquier momento haré renta básica para una charla en un patio de vecinos o donde haga falta, ¿vale? Venga.